Según los últimos datos del INE, que corresponden a la encuesta de condiciones de vida de 2017, la renta de los hogares creció en el último año algo más de un 3%, de forma que la reactivación económica empieza a notarse en los bolsillos de las familias. A pesar de las buenas noticias, es necesario poner algunas palabras de precaución, ya que todavía no hemos recuperado los niveles de renta previos a la crisis de 2007. La crisis supuso un duro golpe para los hogares, que entre 2007 y 2013 vieron disminuir sus ingresos en términos reales en el entorno del 20%. Con el crecimiento de los últimos años, la renta de los hogares todavía se sitúa alrededor de un 15% por debajo de la existente en 2007. Será pues necesario afianzar la recuperación si queremos que los hogares vuelvan a recuperar los niveles de vida previos a la crisis. Una pregunta que se hace mucha gente es la de si hay diferencias importantes entre los niveles de renta per cápita de las diferentes comunidades autónomas. Y lo cierto es que sí, entre la comunidad con menor nivel de renta, Extremadura, y la de mayor nivel de renta, País Vasco, la diferencia es de un factor de alrededor de 1,8, de forma que la renta per cápita del País Vasco es casi el doble que la de Extremadura. Resulta natural preguntarse si el crecimiento observado llega a toda la sociedad, es decir, se ha producido lo que llamamos un crecimiento inclusivo. Sabemos que la desigualdad creció de forma importante durante la crisis y España fue uno de los países europeos donde más empeoró la distribución de la renta. Lo cierto es que en el ámbito de la desigualdad las mejoras apenas son perceptibles. Por ejemplo, la diferencia entre la renta media del 20% más rico de la población y del 20% más pobre solo se ha reducido 2 décimas desde 2013, para situarse actualmente en un valor de 6,6. Esto significa que, en promedio, el 20% de la población con mayores ingresos tiene casi 7 veces más renta media que el 20% de la población con menores ingresos. Además, los indicadores de desigualdad permanecen todavía en niveles más elevados que en 2007 y son superiores a la mayoría de nuestros socios europeos. Así, por ejemplo, resulta llamativo que el indicador que acabamos de mencionar se sitúe en el mismo nivel que el de Grecia y esté todavía muy alejado del promedio europeo. Las razones del aumento de la desigualdad son diversas, pero algo que conocemos bien es la estrecha relación entre el funcionamiento del mercado de trabajo y la distribución de la renta de los hogares. Alrededor de las 3/4 partes de las rentas de los hogares son rentas del trabajo. Por lo tanto, un deficiente funcionamiento del mercado de trabajo tiene su repercusión inmediata sobre la distribución. La conclusión lógica es que parte de la responsabilidad de que el crecimiento económico observado ahora no se traduzca en mejoras importantes en la distribución se debe a la evolución del mercado de trabajo en este periodo de recuperación. En líneas generales, el crecimiento del empleo que observamos es ahora de menor calidad que el que había antes de la crisis. Es el fenómeno que conocemos popularmente como precarización del mercado de trabajo, es decir, un mayor crecimiento del empleo a tiempo parcial, estacional, de los contratos temporales y por horas, que, aunque suponen ciertamente una reactivación económica para las clases de rentas más bajas, no es todo lo saludable, digámoslo así, que sería deseable desde el punto de vista de repartir las ganancias del crecimiento. De forma similar a lo que sucede con la distribución, los indicadores de pobreza experimentan una ligera mejoría según las últimas informaciones, pero todavía no observamos reducciones importantes. Por ejemplo, la pobreza monetaria, que mide el número de personas por debajo de un determinado umbral de ingresos, algo por debajo de los 9.000 euros año para los hogares unipersonales, se sitúa actualmente en algo más del 20% de la población, un porcentaje inferior al del año anterior, pero que todavía es más elevado que el que había en 2007. Estas cifras, aun siendo elevadas, enmascaran la caída de rentas de las clases de rentas más bajas. Por ejemplo, si calculáramos la pobreza con referencia a un umbral de pobreza anclado en los niveles de renta de 2007, cuando comenzó la crisis, esta sería bastante más elevada, cercana al 30%, al recoger la caída de rentas de los más desfavorecidos. También en el caso de los indicadores de pobreza existen grandes diferencias entre las comunidades autónomas. Las tasas de pobreza son inferiores al 10% en las comunidades con mayor nivel de renta, como el País Vasco o Navarra, y superiores al 30% en las comunidades con menor nivel de renta, como Extremadura o Andalucía. Todos estos datos indican que, aunque los niveles de renta de las familias han mejorado en los últimos años, la desigualdad sigue en valores muy elevados y las mejoras en la distribución siguen siendo una tarea pendiente.